Ok, vamos a resolver el último problema de cinemática de cuerpo rígido. Es importante que presten mucha atención en este problema porque es bastante similar a cualquier problema tipo parcial. Entonces es fundamental que de verdad entiendan muy bien este problema, estén muy atentos a los detalles porque tiene muchos detallitos. Y bueno, si logran entenderlo bien, seguramente les va a ir muy bien en la parte de cinemática de cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces, es el problema 23 de la guía. Este problema dice que el disco de centro B y radio R rueda en la superficie semicircular de centro C y radio 2R fijo a tierra. Al centro del disco se articula la barra AB de longitud 4R, cuyo extremo A está unido al collar que se mueve en el semiaro DE de centro O y radio R, también fijo a tierra. Para la configuración mostrada, OA forma 60 grados con la vertical. ¿Ok? Esta que está acá quiere decir que OA forma 60 grados acá con la vertical. Lo que quiere decir que de forma indirecta OA forma 30 grados con la horizontal. También se puede ver de esa forma. AB es horizontal y CB es vertical. Si el collar se mueve aceleradamente respecto a tierra en sentido antihorario, con velocidad y aceleración tangencial de magnitudes v y raíz de 3v cuadrado sobre r respectivamente, determinar el vector velocidad angular y el vector aceleración angular del disco respecto a tierra para dicha configuración. ¿Ok? Entonces, importantísimo, en el caso del disco, el enunciado indica que el disco de radio R rueda. ¿Ok? Entonces, si el disco de radio R rueda, quiere decir que estamos en presencia de rodadura en superficie curva y el punto de contacto con el disco y la superficie vendría siendo el CIR. ¿Ok? Le voy a llamar al disco 2, a la barra le voy a llamar 3. En el caso para identificar el CIR de la barra, que también sería importante identificarlo, entonces conocemos la trayectoria de A, que es esta que está acá, una trayectoria circular, esta es la trayectoria de A, que pertenece a 3 respecto a tierra. Entonces, tangente a la trayectoria estaría la dirección del vector velocidad de A y pues perpendicular a ella se tiene, debería estar el sí en algún momento, en algún punto por allí. Entonces, si evaluamos el otro extremo de la barra, que es B, la trayectoria de B también es circular, ¿sí? Es esta es la trayectoria de B, que pertenece a 2 respecto a tierra, que a su vez es igual a la trayectoria de B, que pertenece a 3 respecto a tierra. Tangente a esa trayectoria se tiene la dirección del vector velocidad y perpendicular a esa tangente, donde corte con la otra perpendicular es el CIR, que vendría siendo C, se le va a llamar J. J va a ser el CIR de la barra 3, ¿ok? Entonces, datos, se dice que es acelerado en horario en el caso del anillo A, y me dan la velocidad y la aceleración tangencial de A, ¿ok? Ahora, dándole sentido vectorial a esto, fíjense, importante, en el caso de A, ¿ok? La magnitud es B, ¿ok? En principio se define y se utiliza como referencia este diagrama de vectores unitarios, P tangente a la trayectoria de A, o sea, sería P en esta dirección, tangente a la trayectoria de A, y Q apuntando hacia el centro de curvatura, hacia O, este sería Q. Básicamente este es el diagrama de vectores unitarios que estamos usando como referencia, ¿ok? Entonces, magnitud B, ¿ok? Magnitud B. Dirección P, ¿ok? Esa es la dirección P de ese vector velocidad de A. Y sentido positivo. ¿Por qué positivo? Porque el enunciado dice que él se mueve en sentido antihorario. O sea, si se mueve en sentido antihorario, quiere decir que sube en sentido antihorario. Entonces, si él sube, quiere decir que va en la misma dirección y sentido que el vector unitario P. Por lo tanto, es positivo. Ahora, en el caso de la aceleración,
La aceleración de A31 tangencial, importante, porque el dato que están dando es referido a la aceleración tangencial, va a ser igual a la magnitud, ya le están dando como dato, la dirección va también en dirección P porque es tangencial, es tangente, y el sentido positivo. ¿Por qué positivo? Porque el enunciado indica que se mueve de forma acelerada. Si se mueve de forma acelerada, quiere decir que el signo es igual al signo de la velocidad. ¿Ok? Entonces, directamente, directamente tenemos que calcular o definir la componente normal de la aceleración. La componente normal de la aceleración, por definición, no es más que la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. ¿Ok? Entonces, la velocidad ya la están dando como dato, que es v, la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. ¿Cuánto es el radio de curvatura? El radio de curvatura es la distancia que hay desde A hasta el centro hasta el centro de esa semicircunferencia, que en este caso es O, y esa distancia viene siendo R. ¿Ok? Entonces, eh, esa sería la magnitud, la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. La dirección, ¿en qué dirección va eso? Recordemos que la componente normal siempre apunta hacia el centro de curvatura, que en este caso el centro de curvatura va en la misma dirección que del vector unitario Q. Por lo tanto, la dirección va en Q. Y sentido positivo, ¿por qué? Porque va en la misma dirección y en el mismo sentido que el vector unitario Q, que estamos usando como referencia. ¿Ok? Entonces, por relación cinemática tenemos acá en A un vínculo, ¿sí? Inclusive en B, vamos a comenzar a trabajarlo acá en B con el disco y la barra. Entonces se tiene que el vector velocidad de B21 va a ser igual al vector velocidad de B31, ¿sí? Porque recordemos que B es una partícula que pertenece tanto a la barra como al disco. Y eso de igual forma aplica para las aceleraciones. Bueno, ya eso lo hemos explicado anteriormente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre, eh, empleando el mismo esquema de trabajo. Vamos a buscar desarrollar esta ecuación, luego desarrollamos esta otra ecuación, igualamos, vemos qué necesitamos, qué no, y logramos determinar la incógnita, ¿ok? Entonces, para la primera ecuación, que es el vector velocidad de V21, sería acá, trabajando directamente con el disco, directamente ya podemos aplicar la ecuación de rodadura para superficie curva, en el caso de velocidades, que no es más que omega 21 cruz y b. ¿Ok? Entonces, el vector velocidad 21, el vector velocidad angular 21 va a ser igual a omega 21 en K, cruz y b. Y b es la distancia que hay desde I hasta B, que es R, en dirección J, ¿sí? Y B. Vean la dirección del vector. ¿Sí? Y B, hacia arriba, J positivo. Y K cruz J sería menos I, ¿ok? Entonces, omega 21 por R es omega 21 por R, K cruz J menos I, por eso acá el negativo, menos I. Entonces ya tenemos la ecuación 1 definida. Seguidamente vamos con la ecuación 2, que en este caso es el vector velocidad de V, pero 3,1. O sea, vamos a trabajar ahora con la barra. En ese caso, se tiene que el vector velocidad de V31 va a ser igual. ¿Con qué partícula se relaciona? Con A, porque ya se supone que tenemos la velocidad de A, es un dato que se tiene. Entonces, el vector velocidad de V31 va a ser igual al vector velocidad de A31 más omega 31 cruz AB. El vector velocidad de A31 es un dato, ¿ok? Recordemos que es un dato que ya están dando. Por lo tanto, eso es igual a B en P, más omega 31 en K, cruz 4R en I, ¿ok? ¿Por qué 4R? 4R es la distancia que hay desde A hasta B. Vamos a dibujar acá ese vector para que lo vean más fácil. Desde A hasta B, ¿sí? Este es el vector AB, vector. Entonces, AB, ¿cuál es la magnitud? 4R, dirección en I y sentido positivo. ¿Ok? Entonces, esto se sigue manteniendo igual. Eh, omega 31 por 4R es omega 31, 4R, y K cruz I, J.
¿Ok? Entonces ya tenemos definida la ecuación 2. Si ya se tiene definida la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿qué se hace por relación cinemática? Igualar ambas ecuaciones. En este caso se tiene como incógnita omega 2,1 y omega 3,1, pero están mandando a calcular es la velocidad angular y la aceleración angular del disco, ¿ok? Del disco para dicha configuración. Entonces, en ese caso, se multiplica por I para eliminar omega 3,1, porque recordemos que I por J es cero. Entonces, si se hace eso, se resuelve esa ecuación y finalmente se tiene que omega 2,1 es igual a menos b sobre 2r en dirección k. ¿Ok? Entonces, siguiendo la misma, claro, para determinar omega 3,1, fíjense, tenemos esta ecuación que es simplemente igualando la ecuación 1 con la ecuación 2. Entonces, si en este caso multiplicamos por j, lo que hacemos es eliminar omega 2,1 para que todo quede en función de omega 3,1 y así poder despejar y tener omega 3,1 que seguramente más adelante se va a necesitar. Entonces, al hacer eso, se multiplica j por esta ecuación y al hacer eso se tiene finalmente que el vector velocidad angular de la barra respecto a tierra es este valor que tenemos acá en dirección k. ¿Ok? Entonces, siguiendo la misma dinámica, se consigue una expresión para la aceleración de v3,1 y una expresión para la aceleración de v3,1 y se igualan ambas expresiones. Lo mismo que se ha hecho o que se hizo con la velocidad. ¿Ok? Entonces, en el caso del disco, recordemos que Do es el disco, se aplica la ecuación de aceleración del centro de masa de un disco que rueda en una superficie curva y esta es esa ecuación, esta que está acá, ¿ok? Luego se sustituyen los valores. En el caso de alfa 2,1 va a ser igual a alfa 2,1 en K. Eh, en el caso de IB va a ser igual a R en J menos, menos la velocidad de v2,1 al cuadrado, es un dato que ya se tiene, al cuadrado, sobre el radio de curvatura, que es 3r, en dirección J. ¿Ok? Importante eso. Eh, Luego se sigue resolviendo, K cruz J es menos I, por eso sale acá este negativo. Este menos se sigue manteniendo, se resuelve esta ecuación y me queda este valor, menos b cuadrado sobre 12r en dirección J. ¿Sí? Porque este 3 pasa multiplicando para arriba. Y finalmente ya tenemos esta otra ecuación. Luego, la ecuación 4 sería desarrollar la misma aceleración de v3,1, pero en función de la barra. ¿Ok? Ya aquí no estaremos trabajando con el disco, sino con la barra. ¿Con qué partícula la vamos a relacionar? Con el otro extremo de la barra, que es con A. Y ya tenemos como dato el vector de aceleración de A3,1. Entonces, aquí, en este caso, se aplica la ecuación general de la aceleración, que en este caso sería la aceleración de v3,1 va a ser igual al vector de aceleración de a3,1 más alfa 3,1 cruz AB menos omega 3,1 al cuadrado. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué anteriormente se calculó omega 3,1? Porque se iba a utilizar, ¿ok? Por AB. Entonces, el vector de aceleración de a3,1 ya se tiene como dato que es este, ¿ok? Eh, bueno, acá se desarrolla un poco directo, ¿sí? Entonces eh, se tiene alfa 3,1 en dirección K, alfa 3,1 en dirección K, AB, AB vendría siendo 4R en I, 4R en I, ajá, en I, sí, exactamente, 4R en I. Cuando se resuelve esto, bueno, y luego aquí se sustituye omega 3,1, se sustituye este valor que está acá, se sustituye aquí,
y se eleva al cuadrado y da este valor por AB, que sería 4R en I. ¿Ok? Eh, Luego de eso, se sigue desarrollando esa ecuación grandísima que está quedando allí. Es importante que, bueno, ustedes repitan nuevamente el problema y lo hagan con calma, ¿ok? Lo hagan con bastante calma. Esto que está acá es positivo, ¿sí? Porque recordemos que alfa 231 es una incógnita, sería positivo. Eh, entonces, cuando desarrollamos acá, K cruz y J, ¿sí? J positivo. 4R por alfa 31 es 4R por alfa 31. Esto se sigue manteniendo y esto se sigue manteniendo. Se simplifica un poquito acá con el 16, ¿ok? Entonces, ya finalmente lo que se hace es igualar tanto la ecuación 3 como la ecuación 2. Eso lo hacen ya con calma. Lo igualan y al igualarlo, esa ecuación les va a quedar en función de omega 21 en dirección I y en función disculpen, les va a quedar en función de alfa 21 en dirección I y en función de alfa 31 en dirección J. Entonces, cuando igualen ambas ecuaciones, ¿qué es lo que queremos? Queremos determinar alfa 21, que es la aceleración angular del disco respecto a tierra. Y en ese caso, esa ecuación al igualarla se va a multiplicar por I. Y al multiplicarla por I, vamos a poder eliminar alfa 31 y nos va a quedar todo en función de alfa 21. Entonces, esto que está acá, todo esto que está acá es el resultado de multiplicar esa ecuación por el vector unitario I. ¿Ok? Y pues finalmente ya se tiene como respuesta la aceleración angular del, del disco respecto a Tierra, ¿ok? Entonces, bueno, esto ha sido todo en cuanto a este tema y además en cuanto a este parcial. Recuerden que para este parcial va cinemática de partícula y cinemática de cuerpo rígido. Como recomendación, repitan estos problemas, hagan los problemas que los preparadores les indicaron, repitan los problemas hechos en las preparadorías y, muy importante, hacer las asignaciones que se les han mandado hasta el momento. ¿Ok? Entonces, bueno, mucho éxito y cualquier duda, seguimos en contacto y dejen sus comentarios en el video. ¿Ok? Muchísimas gracias.